Muchas gracias, Lady. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Permítanme un segundo, prendo mi pantalla. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Lady, al profesor Alfonso Herrera y pues a todo el equipo del TPI por seguirnos abriendo este espacio desde el programa Mentor para pues aportar un poco en ese proceso de desarrollo de proyectos que están pues llevando a cabo ustedes. Mi nombre es Ronald Moncada, yo soy gerente de proyectos en el programa Mentor. Ya más adelante les voy a explicar un poco qué es el programa, un poco de mi formación y experiencia. Yo soy administrador de empresas de la universidad, con una maestría en administración de empresas y énfasis en negocios internacionales de la Universidad de Gloucestershire en Inglaterra. Llevo trabajando en emprendimiento e innovación hace aproximadamente unos 5 años como consultor en estos temas, también como docente en la Facultad de Ciencias Económicas. He sido emprendedor, pues la verdad, de tres de esos emprendimientos, un par fueron un poco fallidos y el otro, digamos que ahí le vamos pedaleando un poco. Y pues nada, muy contento de estar en este espacio, de poder compartir con ustedes un poco de lo que desde Mentor venimos haciendo y digamos que esos conocimientos que se van adquiriendo. Me acompaña también en esta sesión Sofía Rodríguez. Ella es pasante del equipo durante este semestre y si no estoy mal, creo que también me acompaña Laura. Permítame un segundo. Laura Prieto, sí, ella también es gerente de proyectos en el programa Mentor. Entonces, pues, les damos la bienvenida y comencemos. Por favor, me confirman si ven mi pantalla, voy a compartirla en este momento. Vale, Lady, muchas gracias. Bien, primero, digamos que acá la idea es presentarles unas cosas muy básicas y sencillas de mercadeo. Entendemos que, pues, hablar de mercadeo en una sesión de 2 horas, hora y 45 minutos, digamos que no es suficiente y puede ser un poco denso. Luego, cualquier pregunta o inquietud, comentario que vaya surgiendo a lo largo de la charla, por favor, no duden en interrumpirme. La idea es que con los conceptos que acá les vamos a ir presentando, pues ustedes puedan fortalecer ese proyecto que van a desarrollar, también que contextualicen lo que acá se va diciendo a la luz de sus proyectos y si tienen alguna pregunta sobre ese particular, pues que la hagan. Yo les estoy haciendo preguntas a lo largo de la charla, pues para que pues sea un poco más dinámico, ¿no? Y entre todos podamos nutrir estos contenidos. ¿Listo? Entonces, como les decía, en primer lugar, pues digamos, esta va a ser la agenda. En primer lugar, voy a hacer una presentación del programa, lo que Disculpa, significa. ¿Sí? ¿podemos Adelante. grabar la clase? Claro que sí, no sé, Lady, Gracias. ¿lo tienes contemplado? Vale, perfecto. Entonces, según entiendo, al final de la sesión las memorias van a quedar disponibles para que todos las puedan consultar. Y también entiendo que pues quedan en el canal de YouTube del TPI, ¿verdad, Lady? Listo, perfecto. Entonces les decía, primero presentación de Mentor, segundo unos conceptos clave, tercero el tema de la segmentación, cuarto unos básicos de mercadeo. Eso es lo que vamos a cubrir en la sesión de hoy, 15 de marzo. La segunda sesión, que va a ser el 5 de abril, será sobre el tema de investigación de mercados. Esa sesión estará a cargo de Marjorie Liscano, quien también hace parte del equipo de Mentor. Y la tercera sesión, que será sobre un taller de investigación de mercados y bases de datos, estará a cargo de Brian Lugo y Laura Prieto. Esta será el 12 de abril, ¿vale? Entonces, este será como el desarrollo de las tres sesiones. Entonces, primero, ¿qué es Mentor? Lo ven ustedes aquí al principio. Digamos que el lema es spin-off y transferencia de conocimiento. Este es un programa que surge en el 2019
Se hace su pilotaje entre el 2019 y el 2020 y cuyo lanzamiento oficial fue el 1 de diciembre del año pasado. ¿Qué busca este programa? Fomentar la generación de iniciativas de emprendimiento tipo spin-off y los procesos de transferencia de conocimiento generado en la academia hacia la sociedad, ¿vale? ¿Por qué surge el programa? Porque hay una realidad que nos dice que desde la universidad o en todo lo que en la universidad se hace hay unas capacidades subutilizadas. Al respecto de investigación, en el total en la universidad tenemos 953 grupos, esto es a nivel nacional. En Bogotá hay 386 grupos de investigación, cada grupo de investigación generando conocimiento, generando activos de conocimiento, entiendas eso como patentes, marcas, know-how, ¿cierto? Diferentes tipos de resultados de esos procesos de investigación que muchas veces terminan en una publicación en revista, en un capítulo de libro o en un libro. Para la muestra, las cifras. 23.986 publicaciones en revista, estas cifras son con corte al año pasado. 3.163 capítulos de libros, 1.271 libros publicados. Y sin embargo, cuando va a ver uno eso a la luz de la innovación, pues nos damos cuenta que licenciamientos, entiéndase licenciamiento, el proceso en el que la tecnología se pone a disposición de la sociedad a partir de negociaciones con el sector empresarial, licencias para uso de las patentes o el permiso de utilizar el know-how, vemos que hay un licenciamiento, ¿cierto? Efectivo y 2 en proceso. Que tenemos 99 patentes vigentes, que tenemos en producción técnica y software 119 productos, que existen 68 proyectos de innovación social y estos proyectos son proyectos para los cuales desde la universidad se generan unas convocatorias o existen unos recursos, son proyectos donde también se genera conocimiento, pero la mayoría de las veces el proyecto termina hasta cuando duró la convocatoria o el apoyo de la convocatoria. Y entonces ese conocimiento que se desarrolló y esas capacidades que desarrollan, pues quedaron ahí como en el baúl, ¿cierto? Porque no se le dio continuidad a un proceso de transferencia de conocimiento. Luego, a partir de esa realidad, de darnos cuenta como, oiga, hay muchas capacidades en la universidad que se pueden llevar a la sociedad, ¿cierto? Que se puede aprovechar ese conocimiento desde la vicerrectoría de la sede, digamos que en cabeza de la Dirección de Extensión e Investigación de la sede de Bogotá, se pensó en la generación del programa Mentor. Y aparte de ello, pues se evaluó que existía un entorno favorable. Entonces, apuestas políticas por las administraciones vigentes al respecto del tema del emprendimiento, del promover esa unión o articulación entre la academia, el Estado, la empresa, esa necesidad de buscar alianzas entre los entes generadores de conocimiento o esos lugares donde los procesos de innovación se dan con mucha más facilidad o naturalidad versus los sectores donde más se pueden necesitar. También un ecosistema favorable, es decir, hay todo un ecosistema de emprendimiento tanto en el país como en la ciudad, ¿cierto? Al hablar de un ecosistema siempre piensa en el de Medellín porque es el que uno podría decir está más articulado, ¿cierto? Lo tienen, digamos que muy bien establecido al respecto del paso a paso. Sin embargo, Bogotá también tiene un ecosistema de emprendimiento e innovación muy grande, ¿cierto? Entre esos hay diferentes entidades. Voy a hacer referencia a Connect Bogotá, que es una entidad, perdón, con la cual la universidad o de la cual la universidad hace parte, y gracias a esa participación pues hay una serie de beneficios para la comunidad universitaria, participación en charlas, eventos de formación, webinars, talleres con la Superintendencia de Industria y Comercio, entrada más rápida a convocatorias o incluso convocatorias que salen únicamente para los miembros de Connect, convocatorias al respecto de retos entre las diferentes empresas también aliadas. Luego, hay un ecosistema que permite que se den esos procesos de articulación y hay una preocupación por innovación. Todo eso hace que Mentor pues tenga un espacio, un campo de acción importante para generar
esa transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Luego, ¿cuál es el objetivo del programa? La maximización de esos niveles de transferencia del conocimiento a través de iniciativas de innovación y emprendimiento, principalmente tipo spin-off. El que sea principalmente tipo spin-off no significa que Mentor no pueda ser una entrada para iniciativas tipo startup, ¿cierto? Nosotros desde Mentor hemos buscado en que se genere una articulación con todas las dependencias y diferentes esfuerzos que en la universidad se realizan. Por ello estamos ahorita aquí en esta charla del TPI, de Innovate, también estamos digamos que un trabajo articulado con la Unidad de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas, con Innova, con Bienestar de sede, porque desde todas estas dependencias o equipos se busca el fortalecimiento del emprendimiento y cada dependencia tiene una caja de fortalezas o de capacidades desde las cuales se puede apoyar la generación, fortalecimiento y pues validación de esos emprendimientos. Sin embargo, teniendo en cuenta ese objetivo, principalmente tipo spin-off, es importante que entendamos qué es eso de un spin-off, ¿no? Y para hacer corto el cuento, una spin-off es una organización que surge como resultado de procesos de investigación de una institución de educación superior. En nuestro caso, es esa organización que puede surgir a partir del uso de una patente de la universidad, de las instalaciones, de un conocimiento pues que se ha desarrollado respaldado por la universidad. ¿Por qué les presentamos esto a ustedes? Muchos de ustedes pueden hacer parte de grupos de investigación, muchos de ustedes pueden estar trabajando en el desarrollo de productos o de servicios, de temas innovadores. Luego es importante que tengan en cuenta que hay un programa en la universidad que busca darle acompañamiento y asesoría a esos posibles proyectos de emprendimiento tipo spin-off, ¿sí? Para que se puedan aprovechar esos activos de conocimiento de la universidad. Ahora, es importante que, pues para que se dé ese escenario de spin-off, eh, la universidad o se evidencie que la universidad tiene participación allí. Luego, en el grupo de investigación que esté un docente vinculado, involucrado en el tema, que se demuestre que la universidad ha puesto recursos para ello. ¿Listo? Sin embargo, también se puede dar spin-off por el modelo de licenciamiento como lo ven al principio, y es que la universidad tiene un activo de conocimiento y ustedes en su grupo pues de amigos o de trabajo deseen conformar una empresa interesada en un activo de conocimiento de la universidad, luego se puede generar allí un proceso de licenciamiento de esa tecnología para que desde esa empresa, desde esa tercera figura, pues se pueda generar esa explotación, ¿vale? No sé si tengan preguntas hasta el momento. Yo estoy acá en la presentación, entonces no puedo ver el chat, pero si tengan preguntas, por favor, no duden en interrumpir. ¿Cuál es la metodología de trabajo del programa? Nosotros funcionamos en 6 etapas, por así decirlo. El primero es la identificación, donde recibimos esas ideas o esos posibles proyectos, determinamos si existe ese activo de conocimientos, de quién es propiedad de ese activo de conocimiento, donde se determina cuál es el potencial que tiene ese proyecto. Hay una etapa que es la selección y a partir de esos análisis que se hicieron en identificación se determina si el programa eh, debiese continuar con Mentor, o si el proyecto, perdón, debiese continuar con Mentor o se puede remitir a otra de las unidades que manejan el tema del emprendimiento en la universidad. Si el proyecto sigue con Mentor, entonces se da una etapa de preincubación en la cual se hace un desarrollo de prefactibilidades, prefactibilidad legal, comercial, intelectual, tecnológica. Se dan una serie de validaciones y una primera formulación de modelo de negocio.
Aló, aló, ¿me escuchan? Bueno, sí. Vale, les pido excusas, está diluviando por acá cerca de mi casa y creo que eso está interfiriendo con el internet. ¿Me podrían decir hasta qué punto me escucharon, perdón? Preincubación, íbamos. Perfecto. Bueno, entonces hagámoslo más corto. Preincubación, incubación, preincubación, negociación, incubación, aceleración, ya son las etapas de desarrollo y fortalecimiento del modelo de negocios del proyecto. En la etapa de negociación comenzamos a hablar con las partes interesadas, puede que sea un tercero, un posible aliado que quiera invertir capital en el tema, puede que sea ya la universidad con el grupo de emprendimiento de la spin-off negociando el licenciamiento. En todo caso, en una spin-off, el activo de conocimiento es de la universidad y se tiene que dar una autorización, si se quiere, del uso de ese activo de conocimiento a esa spin-off. Entonces ahí se hace negociación, los porcentajes, bueno, una serie de cosas importantes. En incubación se fortalecen elementos que se requieren ya en la operación en el mercado real, y en aceleración, pues lo que se busca es llegar a otros mercados, aumentar esa producción, escalar, digamos que esa participación en el mercado. Allí son muy importantes los recursos, sin embargo, se pueden requerir recursos en las etapas anteriores, luego desde el programa Mentor. También una de las ideas, una de las tareas que tenemos como programa es acompañar en la búsqueda de esos recursos y articularse para la presentación de convocatorias, y así garantizar que el proyecto va avanzando, que no se va a quedar estancado porque no se tuvo acceso a determinada prueba de laboratorio, o no se pudo contratar a X profesional especializado. No, la idea es que el proyecto avance de la mano del acompañamiento que Mentor está dando. ¿Listo? Eso básicamente es el programa. Eh, al final les dejaré por el chat el correo de Mentor, y pues por favor no duden en acercarse o escribirme también al correo preguntándome si tienen alguna duda adicional a lo que aquí se ha planteado, ¿vale? Luego de esa presentación del programa, ahora sí veremos lo que es mercadeo y por qué Mentor hablando de mercadeo. Una de las validaciones que se tiene que hacer de un modelo de negocios, independientemente de si es spin-off o es startup, es el tema del mercado. Y es en dónde voy a comenzar a operar. Yo conozco todas las condiciones de ese mercado, ya tengo los elementos necesarios para decir estoy preparado y enfrentarme a ese mercado. Luego es importante que, como les mencionaba al principio, si bien son cosas muy básicas, las tengamos en cuenta, y a partir de eso pues vamos complejizando el desarrollo de las actividades de mercadeo. Entonces les quiero preguntar, ¿qué creen ustedes que es el mercadeo? Cuando hablan de mercadeo, cuando ustedes escuchan de mercadeo, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué significa eso de mercadeo? Por favor, utilicen sus micrófonos, el chat, cualquier medio. Pues normalmente cuando se habla de mercado, de pronto hablamos como de oferta y demanda y ese tipo de cosas. Vale, Cristian, muchas gracias. Lo dijiste muy bien. Cuando hablamos de mercado, hablamos de oferta y demanda. Listo. ¿Y mercadeo? Buenas, son como de pronto estrategias para, pues para vender el producto, ¿no? O vender la idea del proyecto. Sebastián, muchas gracias. Estrategias, perfecto. Para vender el producto. Ese puede llegar a ser el fin del mercadeo, muy bien. Pero clave esa palabra, tengámosla ahí, estrategias. Jason nos dice, buscar un mercado objetivo y encontrar estrategias para la compra de nuestro producto. Otro elemento clave, mercado objetivo. Entonces, estrategias, mercado objetivo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Como una serie de acciones para atraer más personas en pro de buscar que se conviertan en futuros clientes. Muchas gracias, Cristian. Esto es clave. Atraer personas para que se conviertan en nuestros clientes. Muy bien, ¿quién más? Publicidad, canales de ventas, nos dice Jason. Bien, muchas gracias. Todo lo que ustedes han dicho hace parte del mercadeo.
Si se dan cuenta, les iba diciendo, resaltemos esto, tengamos esto en mente, una cosa y otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y muchas veces me ha pasado con otros grupos que es mercadeo, me dicen, no, eso es solo publicidad, no, eso es solo tener que vender, no, eso es promoción. Y todo hace parte del mercadeo. Les decía, tengamos en cuenta el tema de las estrategias porque es eso. Son estrategias que buscan que se conozca mi oferta, que se conozca lo que yo le estoy ofreciendo a un grupo determinado de personas, que me permiten establecer relaciones con ese grupo determinado de personas, que me permiten generarle sostenibilidad al mercado, ¿de acuerdo? Al mercado, no, perdón, a mi proyecto. Luego, esas estrategias me permiten a mí estar a la vanguardia en el mercado. Y es que el mercado no son solamente mis clientes y yo. En el mercado hay muchos más jugadores. ¿Cuáles jugadores más tenemos en el mercado? ¿Qué creen ustedes? Cuando hablamos de el mercado, ¿cuál es el mercado de nuestro proyecto, de nuestros productos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es ese mercado? ¿Qué compone ese mercado? Raúl nos dice competidores, posibles clientes, distribuidores, proveedores. Perfecto. ¿Quién más se nos queda ahí por fuera? ¿Qué creen? El gobierno, nos dice Jason. Muy bien. Canales de venta. Entonces tengan en cuenta un concepto o una palabra, stakeholders, grupos de valor. Esos grupos de valor son todos estos que están listados en nuestro chat. Los competidores, los clientes, los distribuidores, los proveedores, los transformadores, el gobierno, los que se constituyen como el canal de venta, ¿cierto? Las comunidades directamente influenciadas por mi actividad, los líderes de opinión. Todos esos grupos hacen parte del mercado. Con todos esos grupos yo tengo que establecer algún tipo de relación que sea mutuamente beneficiosa, ¿de acuerdo? Esta imagen nos habla de que hay una vieja forma del mercadeo y hay una nueva forma del mercadeo. ¿Cuál creen ustedes que es la vieja forma del mercadeo? ¿Cómo era que se hacía? Nos dice Raúl, publicidad en televisión, radio, canales de distribución antiguos, nos dice Jason. ¿Quién más? Sería bueno escuchar al otro. Somos 31 personas en la sala. Clasificados de periódicos. ¿Qué más se les ocurre? Listo, si eso es lo viejo, ¿qué es lo nuevo? Ahora resulta muy interesante eso de poner pues, poca información que genera expectativa. Pensaría que es lo nuevo. Poca información que genera expectativa. Muchas gracias, Laura. ¿Quién más? Nos dice Mohamed, redes, publicidad digital. Nos dice Raúl. ¿Quién más? Las aplicaciones, los marketplaces. Bien. ¿Se les ocurre algo más? Cristian nos dice, contenido que mezcla entretenimiento con el producto, mercado de afiliados, tendencias en redes sociales. Perfecto. Resulta que la vieja forma de hacer mercadeo, o como se hacía antes, era yo tengo un producto, sin importar a quién se lo iba a vender, yo me metía en procesos de diseño de producto desde mi empresa y luego decía, oiga, salga y convenza, tiene que vender eso, ¿cierto? ¿A quién? No, convenza a la gente, lo tienen que comprar. Y se utilizaban esos medios tradicionales, ¿sí? No le llamamos los medios viejos, sino los tradicionales, radio, televisión, anuncios en periódicos, ¿cierto? Sin saber a quién le iba a llegar. Tengo esto, vaya y venda. O el segmento, pues, de mercado era toda la población. Todos los que lo quisieran comprar, pues compren, ¿cierto? Es decir, el cliente no se encontraba en el centro del proceso.
¿Cuál es la nueva forma del mercadeo? Es entender que el cliente o el usuario o el consumidor es el eje fundamental del desarrollo de la estrategia de mercadeo. Y a partir de eso, yo determino cuál medio de publicidad debo utilizar. ¿Cuál es la mejor estrategia para llegar a la persona? Si entonces le genero expectativa con poco y luego lo llevo a que viva toda una experiencia alrededor de eso que yo le estoy ofreciendo, o si es mejor decirle las cosas puntualmente, qué es lo que recibe y qué es lo que no recibe. Sin embargo, yo primero entiendo al cliente antes de comenzar a generar espacios de intercambio de información con él mismo, ¿sí? Hablábamos de, entonces ahorita tenemos redes sociales, antes teníamos radio y televisión. Radio y televisión y periódico no los descartamos hoy por hoy como medios de publicidad. Sin embargo, ya comenzamos a ver qué tan efectivos son y qué tanto del presupuesto debería yo destinar para ese tipo de medios de publicidad, ¿cierto? Entonces, si yo estoy hablando que mi segmento o ese grupo de personas a las que le quiero llegar son todos millennials, ¿cierto? Voy a hacer una clasificación muy general. Entonces, para ellos sí funciona el tema en redes sociales, ¿sí? Para ellos funciona el contenido digital. Y si es un anuncio en el periódico, no en el periódico impreso, sino en la versión digital del mismo. Y el tema en televisión y en radio, no, pues ahí no aplica porque ellos no ven televisión, ¿sí? Están siempre en las plataformas pues de contenido por demanda, y lo mismo sucede con la música. Entonces están en estas plataformas donde tienen su música, la que les gusta, y no están dispuestos a escuchar comerciales. Luego yo tengo que buscar en la forma de llegarle, pero resulta que yo tengo otro producto que es un producto que funciona para el adulto mayor. Y el adulto mayor es el tradicional, el que todavía le gusta leer el periódico, es el que le sigue llegando el periódico todos los días en la mañana, es el personaje que siempre está sentado a las 7 de la noche para ver las noticias, es el personaje que tiene su estación de radio favorita. Luego, yo no puedo descartar esos canales. Yo lo que tengo que saber es quién es mi cliente. Y antes de comenzar a ofrecerle un algo, saber si ese algo le va a funcionar. Nos dice Cristian, establecen nichos específicos para vender y hacer publicidad digital sectorizada. Nichos específicos, así es. Y hacer publicidad sectorizada. Quitémosle el digital porque depende de ese nicho el que sea o no sea digital. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo viejo? Yo estoy en mi proyecto de TPI y voy a pensar en hacer, no sé, un aparato, voy a hablar carreta y me disculpan, un aparato para caminar mejor, ¿sí? Porque camino chueco. Yo camino chueco y quiero hacer un aparato para caminar mejor. Yo no estoy pensando quién me va a comprar eso, simplemente me meto en la tarea de hacer el aparato y después digo, bueno, después salgo a venderlo a ver quién me lo compra. La nueva forma es decir, listo, yo quiero hacer un aparato para caminar bien, ¿cierto? Para enderezar, no sé, mis pies y mantener la curvatura de la planta del pie. Eso. Vale, voy a investigar quién más puede tener ese tipo de problemas. ¿Cuáles son las alternativas que existen para solucionar ese problema? ¿Cuáles son esos proveedores ofertantes de alternativas? ¿De qué forma ese cliente está interactuando con las mismas? Y a ver si lo que yo estoy pensando le puede o no le puede funcionar. ¿De acuerdo? Unas definiciones acá básicas. El Instituto de Mercadeo del Reino Unido nos dice, mercadeo es un proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades del cliente de manera rentable. Y la Asociación Americana de Mercadeo nos dice, es la actividad y el conjunto de instituciones y procesos encargados de la creación, comunicación, entrega e intercambio de ofertas que tienen valor para consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. Démonos cuenta de un par de cosas acá. Primero, gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer. ¿Sí? Entonces, den en cuenta que viene en línea con lo que les estaba mencionando. Primero yo tengo que saber qué quieren, qué hace falta, si es que algo hace falta, ¿sí? De qué forma puedo mejorar lo que existe para que de esa forma me meta yo en procesos y en gestión de mis recursos y que al ser rentable
yo pueda satisfacer esas necesidades. Adicionalmente, son actividades al respecto de consumidores, clientes, socios y en general esos grupos de valor que les mencionaba al principio, en donde lo que buscamos es intercambiar ofertas que tengan valor. ¿Qué creen ustedes que significa el que algo tenga valor? ¿A quién se le ocurre algo? Que me sirva de algo, así sea para intercambiarlo después. Que me sirva de algo. Muy bien, Laura, muchas gracias. Que alguien lo demanda, que sea diferencial, que no solo sea vender, que le aporte algo al cliente. Perfecto. Eso es que tenga valor. Nos dice Raúl que para alguien lo que ofrece es más de lo que vale en exacto. Lo que le ofrece es más de lo que le cuesta a ese personaje adquirirlo. Eso es que tenga valor. Y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de que tenga valor para esos socios, para los stakeholders, consumidores, clientes, proveedores, bueno, todos. ¿Por qué? Porque así yo comienzo a establecer y fortalecer las relaciones con todos esos individuos o instituciones que me van a permitir a mí garantizar esa entrega de valor al cliente o usuario final. ¿De acuerdo? Entonces, con el mercadeo de primero, debo buscar generar una relación de largo plazo, crear ese valor, lo que acabamos de hablar. Antes de vender, ¿cierto? Tengo que buscar cómo genero esa relación que en el largo plazo me permita a mí seguir vigente y generar ventas, ¿sí? Y entonces nos hablaban, oiga, identifiquemos esa base de clientes o volvamos a alguien un cliente. Y es que cliente, para que lo tengamos en cuenta de una vez, cliente es esa persona o institución que genera recompra, ¿cierto? Si es alguien que solo vino, compró algo, utilizó algo y nunca más volvió, fue un comprador ocasional. Yo no puedo hablar que esos son mis clientes. Mis clientes me generan recompra. Yo identifico que hay una tendencia a partir del comportamiento de esos clientes. Y yo puedo al final hablar que tengo una base de clientes que representan X valor en ventas. ¿Listo? Con el mercadeo también debo buscar comunicar el factor de diferenciación relevante en lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, dense cuenta, establecer relaciones va de la mano de la comunicación. ¿Cómo voy a hacer yo para que la sociedad se entere de lo que le estoy ofreciendo y que aparte evidencie que eso que yo le estoy ofreciendo es diferente y quizás mejor a lo que ya existe en el mercado? ¿Sí ven? Eso es lo principal. Y en eso debería enfocar yo mis actividades y mis estrategias, porque al final la venta se va a dar. Si yo logro establecer muy bien esas relaciones y si yo logro comunicar ese factor de diferenciación con total claridad, al final la venta se da, porque se supone yo conozco a mi cliente, yo me tomé el trabajo de entender a ese cliente, ¿de acuerdo? Objetivos del mercadeo. Identificar y atender las necesidades del consumidor. Entonces acá primera pregunta, a los que ya, bueno, de hecho acá ya todos tienen su grupo de trabajo, ¿no? ¿Quién nos quiere contar rápidamente cuáles son esas necesidades que han identificado al respecto de los proyectos que quieren desarrollar? Ojo, básico del mercadeo también es poder hablar y presentar esa propuesta de solución, ¿no? Muchos de nosotros acá podemos ser unos clientes potenciales o inversionistas. Entonces, debemos comenzar a articular una suerte de discurso comercial que nos permita presentarnos en cualquier escenario y en cualquier momento. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿quién nos quiere contar cuáles son las necesidades del consumidor? Yo tengo acá el listado de proyectos. No quisiera comenzar a llamar por lista, sino que sea una participación no obligada, si quieren. ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Nadie ha identificado un cliente? ¿O por qué
decidieron irse por ese tipo de proyecto? A ver, entonces busquemos un nombre. Cristian. Vamos a ver si lo encuentro yo acá. Disfruta sin desperdicio. Es el proyecto. ¿Quién es el cliente de Disfruta sin desperdicio? ¿O cuál es la necesidad identificada por Disfruta sin desperdicio? ¿Aló? Hola, ese es el mío. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, listo. Básicamente es enfocado hacia productores, hacia el desperdicio que ellos tienen en sus cosechas y que muchas veces pues sale un poco más costoso eh, cosechar que desperdiciar, ¿cierto? Eso no solo nos afecta a ellos, sino nos afecta a nosotros como consumidores de ese producto. Entonces la necesidad es reducir ese desperdicio en la parte de la cosecha. Entonces, reducción de desperdicio en la parte de la cosecha. Gracias, Cristian. Y si yo le presento a esos productores esta solución, para ellos, ¿qué es más relevante? El tema de los costos, el tema de la logística en la que se tienen que meter para el manejo de ese desperdicio, el tema de las regulaciones que deberían cumplir y no están cumpliendo, o el tema de los beneficios al respecto del mejor aprovechamiento de la cosecha. Bueno, ¿cómo lo vería ese cliente? Ese cliente lo vería por el lado de los costos, que sería pues su traba, ¿cierto? Porque estamos hablando de que si no han logrado esa rentabilidad por medio de la cosecha debido a esos problemas, pues tienen que hacer un esfuerzo extra para poder hacer eso, para pues, adquirir esa solución que les vamos a ofrecer. Listo, perfecto, Cristian, muchas gracias. ¿Quién más se quiere animar? ¿O seguimos con la lista? Yo, Tú, dale, Laura, muchas gracias. ok, mi proyecto es sobre manejo de residuos orgánicos en La Plata, Huila, que es un municipio del Huila, claramente. Entonces tenemos dos clientes por ahora en cuestión de dinero. El primero será el municipio, porque la idea es coger los desperdicios, digamos, de la galería, restaurantes y de fruggers, tratarlos y luego el siguiente cliente, bueno, eso le reduce costos al municipio, porque ellos tienen que llevarlos a 2 horas y 40 minutos a un relleno sanitario, entonces nosotros le estaríamos llevando ahí nomás a La Plata. Y el siguiente cliente sería ya cuando se dé un biofertilizante o se haga algo con esos residuos, a quien se le comercializa. Vale, Laura, muchas gracias. Entonces, primera pregunta, ¿por qué en La Plata, Huila? Porque yo vivo allá. Buenísimo, entonces has identificado que hay una necesidad en el manejo de esos residuos orgánicos, ¿verdad? Sí. Segunda pregunta, desde la parte estatal, ¿no? Porque pues entiendo es un programa para venderle a las entidades gubernamentales encargadas de, ¿hay alguna regulación, algo que les esté obligando a adquirir un servicio como estos que, mejor dicho, les diga si no tienen eso o si ustedes no quieren el servicio que el proyecto les está ofreciendo, se está quedando por fuera de alguna dinámica del mercado? Justamente La Plata, Huila tiene una política que es separación de residuos en la fuente. En el momento se hace basura, lo que nosotros pensamos como basura, y reciclaje, pero no tiene separación de fuente de orgánicos, que se supone deberían tener según la política que han puesto. De acuerdo, eso es muy importante. Dense cuenta que muchas veces la necesidad u oportunidad en el mercado aparece por el establecimiento de una regulación, ¿cierto? O porque la tendencia ya dice se tiene que hacer así. Y la última pregunta, Laura, nos mencionabas que entonces se va a generar un fertilizante y el cliente es el que lo pueda necesitar, ¿cierto? Intuyo que todavía no se ha pensado un poco quién sería ese cliente, ¿o sí? En La Plata, Huila se genera en grandes cantidades café, cacao y frijol.
Entonces, la idea sería encaminarlo a una producción, digamos, por lo menos de café completamente orgánico, porque cuando usted tiene un café completamente orgánico, el valor de la carga se dobla. Pero entonces ahí tienen que tener certificados de que es orgánico, de que no está usando todos esos químicos y todo eso. Más o menos por ahí es. Vale, Laura, muchas gracias. Dense cuenta de esto también, y eso es muy importante. Hay una serie de hipótesis que uno se comienza a generar al respecto de ese posible cliente. Y cuando uno tiene claras esas hipótesis, uno comienza a identificar qué tendría que hacer o con qué tendría que contar para poder suplir la necesidad que ese posible cliente tenga, ¿cierto? Y eso es algo que uno tiene que validar esas hipótesis o negar las hipótesis antes de meterse a generar una producción, si se quiere, a escala. Imagínense si Laura se pone ahorita mismo a buscar sacar ese fertilizante y no sé, saca 1000 unidades del fertilizante y ella lo piensa como, no, vamos hacia el café porque ya lo necesitan, bueno, X, Y, Z, lo que ya nos explicó. Y resulta que llegó al café y le dijeron, no, es que yo no puedo utilizar si este no tiene este permiso, este certificado, estas características, en este empaque, o yo en el café no puedo utilizar fertilizantes por estas y estas cosas. Luego, que no signifique que el desconocimiento del mercado, y no lo digo Laura porque lo desconozca, sino que lo tomo como ejemplo, que no signifique que el desconocimiento del mercado haga que nosotros desde el proyecto gastemos recursos innecesariamente. Por eso, uno de los principales objetivos del mercado es identificar esas necesidades y atender esas necesidades del consumidor. Es decir, ¿qué es lo que se requiere? ¿Por qué se requiere? ¿Y qué tengo que hacer yo para lograr suplir esas necesidades? ¿De acuerdo? El siguiente objetivo es buscar la satisfacción de ese cliente. Entonces, bueno, yo ya sé que el cliente necesita X cosa, que yo se la puedo garantizar, pero ¿qué va a hacer que el cliente me siga comprando? ¿Sí? ¿Qué es eso que adicionalmente el cliente está esperando? Me quedo con el último ejemplo, el caso del café que nos mencionaba Laura. Es que si es orgánico, ese precio de la carga puede doblarse. Y entonces, si yo le logro garantizar a ese caficultor que con este fertilizante va a lograr cumplir al 100% con los requerimientos para ser orgánico, pues ese cliente va a estar satisfecho. Entonces, yo tengo que garantizar que el fertilizante, cumple con todas las características para lograr esa satisfacción del cliente. Y adicionalmente con el mercado debo buscar superar expectativas. Y superar expectativas es darle más a ese cliente o es ayudarle a solucionar un adicional o a darse cuenta de algo que ni siquiera había previsto ese cliente, ¿sí? Si yo supero las expectativas del cliente, pues ese personaje no va a tener la necesidad de ir a buscar soluciones en otro lado. ¿Cuál es una de las formas pues de superar expectativas? Es ofrecerle integralidad. Entonces, digamos que Laura tiene el fertilizante, ¿cierto? Y lo pone en una tienda y pues allá llega un caficultor, este fertilizante, no, ese es bueno, no, el señor se lo llevó, pero no supo cómo utilizarlo. Pero resulta que Laura, en su desarrollo de producto, incluyó un tema de capacitación, acompañamiento y bueno, una asesoría técnica para el tema del uso y aplicación del fertilizante. Algo a lo que el cliente no estaba acostumbrado, porque ninguno de sus proveedores le daba eso, él simplemente tenía o simplemente poder ir y comprar lo que le decía el de la tienda y ya, con ese conocimiento se iba. Entonces a Laura, darle esa capacitación, darle ese acompañamiento cubierto por el valor del fertilizante, está superando esas expectativas. ¿De acuerdo? Eso es lo que De tengo que acuerdo. buscar. Vale, Laura, gracias. Eso es lo que tengo que buscar. ¿Y yo cómo sé eso? Pues investigando a mi cliente. Antes de tener el fertilizante, yo puedo saber si ese cliente necesita o no esa asesoría técnica. Yo puedo saber, de hecho, si necesita o no el fertilizante. O yo puedo ver que no es ese cliente el que necesita el fertilizante, sino que es otro, también parte de la cadena, al que le puede funcionar mejor. Y así comienzo a orientar mis estrategias de comunicación. ¿Qué es importante acá? Esa oferta. Entonces, lo que yo le voy a ofrecer a mi cliente debe ser una combinación de bienes, servicios, información y experiencias a un segmento definido.
¿sí? No es simplemente el producto como bien, ¿sí? No es simplemente el MOOC, el aparato para aprender a caminar, el que les mencionaba al principio. Ah, no, yo ya tengo ese aparato, ya listo. Con eso la saqué del estadio. No. Ese aparato tiene que ir con una información que le indique al usuario por qué le va a funcionar, ¿cierto? Que le indique al usuario cómo utilizarlo. Tiene que venir con una experiencia y esa experiencia se da al respecto de la ergonomía del aparato, de la comodidad, del acompañamiento, de que quizá haya un fisioterapeuta que acompañe esos primeros momentos de uso, ¿cierto? Viene también con el servicio de consulta telefónica, si se quiere, con el que desarrolló el aparato o con ese fisioterapeuta. Entonces, si bien mi fuente de ingreso está en la venta del aparato, dense cuenta que yo tengo que combinar todos esos elementos para que el cliente encuentre esa integralidad que les mencionaba hace un rato. Y no es a todo el mundo, es a un segmento definido. No significa esto que cualquier persona que quisiese comprar el aparato, pues no lo pueda comprar, no. Pues ya está en el mercado, cualquier persona lo puede comprar. Sin embargo, desde mi posición como oferente, yo sí tengo que saber cuál es el segmento particular o el grupo de consumidores a quienes se les está solucionando un problema puntual y quienes se constituyen como la base de clientes. De ahí para arriba, todo viene a ser ganancia, ¿de acuerdo? ¿Quién nos quiere contar también cuál es esa combinación de bienes, servicios, información y experiencias? ¿Lo han pensado así? ¿Sí? Si llega alguien a preguntarles a ustedes, venga, ¿usted qué hace, qué ofrece un inversionista ahorita? ¿Qué le dirían? Yo ofrezco esto, esto, esto y esto. ¿Quién se arriesga? O hasta el momento no tenemos tan claro cuál sería esa combinación. Creo que no la tenemos clara. Listo, si no está clara, gracias Laura. ¿Qué han pensado que podría ser? La idea es que aprovechamos este espacio y vayamos clarificando cosas. Sí, pues, no sé si la compañera iba a decir acerca de su proyecto primero que espere entonces. ¿Quién era? Perdón que no vi la compañera. Creo que no, Cristian, si quieres, dale. Ok, qué pena. Sí, y en mi grupo pues también como es un proyecto de externos del cual nos fue informado, digamos, los requerimientos hace poco. Tampoco hemos formado, digamos, esta visión de integralidad todavía, pero es un producto de software, digamos, direccionado a una entidad que vendría a administrarlo. Entonces, supongo que este concepto de integralidad vendría a involucrar información, digamos, para su futuro mantenimiento y expansión, sin necesidad de, digamos, que tengan que estar requiriendo nuestro servicio constantemente. Alternativamente, pues, si fuéramos a hacer una empresa, pues podría ser servicio de consultoría, pero pues estamos en el contexto de TPI, entonces de pronto es preferible lo primero. Vale, Cristian, muchas gracias. Entonces, si entendí bien, es un software que un tercero pidió. Entonces, el tercero planteó un problema y dijo, yo quiero un software que me ayude a solucionar ese problema y eso es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Sí, es correcto. O sea, los usuarios finales vendrían a ser los clientes de este tercero. Sin embargo, pues la plataforma, pues obviamente tiene que quedar funcionando bien, pero los requerimientos de cambios a lo largo del tiempo deberían ser fáciles y, digamos, posibles de proyectar por este tercero, sin necesidad, digamos, de que tengan que llamarnos específicamente a nosotros. Entonces, supongo que parte de la integralidad sería, digamos, dejar una documentación y, digamos, planeación adecuada para indicar cómo sería ese proceso de ampliación en el futuro. Así es, Cristian. Vale, muchas gracias. Tal cual, parte de ese conjunto de cosas que se deberían entregar con ese software es uno, el protocolo de uso, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la instalación, si se requiere, en dónde debería quedar alojado el software, cómo sería el tema de los usuarios, los permisos, cómo darle esos permisos a sus usuarios, qué podría hacer el administrador, cómo
o un documento que diga problemas frecuentes, preguntas y respuestas, toda la información que le pueda dar esa autonomía a ese usuario final, ¿cierto? O incluso a ese intermediario que requiere el software, porque el intermediario que querrá decir, no, pues yo quiero tener esa información completa para cuando se la esté vendiendo a mi cliente final. Luego, más allá del software, porque el software puede quedar, yo necesito contar con toda esa información. Aparte de, no, oiga, para que el software funcione y como una estrategia, digamos, desde el grupo de Cristian, le podrían plantear a ese intermediario una estrategia, un componente de valor agregado y es decirle, mire, ofrezca usted unas sesiones de acompañamiento de 1 hora, es sencillo, 1 hora en la que usted le explique la interfaz, le diga cómo se relaciona un elemento con el otro, si carga la información por este lado, cómo la va a visualizar por el otro lado, si requiere alguna duda, problema, algo así, que inscriban, desarrollo un correo, una casilla de correo electrónico en donde le puedan escribir con esos problemas y a partir de eso las soluciones más comunes para estas tipologías de problemas serían X, Y, Z. ¿Listo? Eso tiene que ver con la integralidad, pues, y la combinación de todos esos elementos. Que nos pensemos más allá del momento en el que el cliente hace la compra, ¿sí? Que nos pensemos en el antes, el durante y el después. Antes es qué información le voy a dar yo al personaje para que tome la decisión. El durante es cómo se va a dar esa interacción previa para que el personaje concrete, pues, materialice la compra. Y el después es qué soporte le puedo estar dando yo para que ese personaje entienda, interactúe mejor con el producto y así pueda estar yo generando esa relación a largo plazo. Adelante, Laura. Laura Morales, ¿tenías pregunta? No. Bien, continuemos. Entonces, es importante que veamos el mercadeo como un proceso. Un proceso en el que el primer paso es explorar y entender el mercado como el sector o la industria en la que yo voy a desarrollar mis operaciones o la industria que me está contratando a mí para desarrollar mis operaciones. Y hago esta aclaración por el ejemplo que nos ponía ahorita Cristian, ¿sí? Podemos ser contratados para solucionar algo en un proceso de innovación abierta, ¿cierto? Se plantea una situación, una problemática y dicen, venga, ayúdeme usted a esto. Independientemente de la forma, yo primero necesito entender ese mercado, entender cuáles son esos jugadores, entender la cadena de valor, es decir, quiénes son los actores, en qué eslabones o con qué características que me permitirán a mí al final diseñar y entregar un producto que genere valor para ese usuario y consumidor final. Luego tengo que diseñar una estrategia orientada a las necesidades y los deseos de esos posibles usuarios. Yo en la etapa anterior exploré a esos diferentes jugadores e identifiqué cuáles serían esos clientes. Luego identifiqué esos clientes qué necesidades tienen. Luego acá tengo que comenzar a diseñar esa estrategia. Y un diseño que debe contemplar mis capacidades, debe contemplar mis recursos, debe contemplar la necesidad quizás de generar alianzas para que a partir de eso yo logre realmente suplir esos deseos, ¿sí? Suplir esas necesidades, perdón, no cumplir esos deseos. La siguiente tarea entonces será el definir unas actividades que entreguen un valor superior, es decir, que entreguen algo más de lo que el cliente está esperando. Si yo diseño un esfero, desde lo técnico funcional, el cliente espera que el esfero le escriba, ¿cierto? Y que tenga una durabilidad promedio y que el contenedor pues de esa mina o de esa tinta sea resistente, ¿cierto? Para que no se dañe y se meta en un bolsillo o en la maleta. Pero luego ese esfero puede tener un adicional y es, no, una tecnología que si volteo el esfero y lo dejo así por no sé, una semana, la tinta no se va a regar. La forma de la punta es tal que le permite escribir en cualquier tipo de superficie. El contenedor del esfero también funciona como antiestrés, entonces usted lo puede morder y no se le va a dañar y la tapa no se le va a ver mordisqueada, entonces puede ser el esfero que usted también saque para firmar el contrato de su vida. Elementos como esos pueden llegar al final
a entregar un valor superior. Y entonces el esfero pueda que no cueste 1.500 pesos, sino que cueste 2.200. Es un esfero que cuesta más, pero resulta que yo lo pienso en el tema de la mordida porque mi hija muerde los esferos, ustedes ni se imaginan, en menos de una semana ya los tiene como si llevara con los esferos un mes. El caso es que si fuese ese esfero que se puede morder, que sirve como antiestrés, pero que después de una semana, un mes de haberlo estado mordiendo, sigue intacto, entonces yo digo, oiga, no, pues vale los 2.500, porque es que los 2.200, perdón, yo gasté 1.500, pero pues a la semana y media, 2 semanas ya está roto, sin la tapita encima, está vencido, ya está inseguro, entonces no, yo le meto 700 pesos más, pero tengo un esfero que es más durable. Temas como esos, ¿cuáles son esas actividades que van a entregar valor superior? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cuál es ese tipo de información que yo le debería dar al cliente? Para lo último, generar una estrategia de establecimiento de relaciones en la que la satisfacción del cliente sea el elemento principal de esa relación. Y eso se gana generando también canales de comunicación bidireccionales, en los que yo estoy escuchando al cliente, entiendo cuáles son esas preocupaciones o esas percepciones y genero o me ajusto pues a lo que el cliente necesita para ello, ¿de acuerdo? Entonces hemos hablado del cliente, de la importancia de identificar a ese cliente. Es importante entonces hablar de la segmentación de mercados. ¿Qué creen ustedes que es la segmentación? Dividir el mercado en grupos específicos. Dividir el mercado, muy bien. ¿Cuáles son las características que tienen que tener esos grupos? ¿Alguien más? Nos dice Raúl, escoger que la información sobre mi producto llegue enfocada a los diferentes nichos de mercado. Así es. Jason nos dice, edad, situación socioeconómica, situación cultural. Perfecto. Todos esos son elementos que tengo que tener en cuenta en mi proceso de segmentación. Lo importante es que esa división en grupos específicos se haga de forma homogénea. Es decir, que el grupo sea homogéneo en esas características que acá estamos listando en el chat, ¿vale? Por eso se requiere la segmentación, para que yo identifique el tamaño real del mercado al cual yo le puedo llegar. Una cosa es decir, oiga, no, mi producto se puede vender a toda Bogotá, porque yo estoy ubicado en Bogotá. Pero es que Bogotá tiene muchísimos tipos de personas, perdón. Incluso, pues tenemos también extranjeros, ¿cierto? Tenemos personas con diferentes estilos de vida, de diferente nivel socioeconómico. Luego, no porque yo esté ubicado en Bogotá, significa que mi producto le pueda llegar a toda Bogotá. Incluso, no porque yo esté en Bogotá, significa que mi mercado esté en Bogotá. Mi mercado puede estar en otra zona del país o del mundo, ¿cierto? Ahí sí, acudiendo a esos canales digitales, a las redes sociales y a los marketplaces, es probable que yo pueda llegar a otro lado, ¿sí? A otro tipo de mercados. Así es muy heterogénea Bogotá. Luego yo con la segmentación busco homogenizar grupos de mercado, ¿de acuerdo? Por favor me dicen si escuchan el video. ¿Qué es un segmento? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Vale, perfecto. Entonces los dejo en el video ya. De clientes. Cuando se trata de negocios, es fundamental tener muy claro a quién vas a venderle tus productos, es decir, quiénes serán tus clientes. Para ello, en tu modelo de negocios debes definir tu segmento de clientes. Para entender mejor este concepto, imagina a todos los clientes que pueden existir. Todos tienen características y personalidades muy diferentes, por lo que ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de cada uno sería una tarea complicada. Para resolver este inconveniente, lo más recomendable es segmentar el mercado. Es decir, formar pequeños grupos con características similares, las mismas necesidades, misma capacidad e interés de compra y una misma ubicación. Segmentar significa agrupar clientes. Usaremos una empresa que busca fabricar y vender smartphones.
Nuestros clientes serán las personas que deseen y puedan pagar un dispositivo que contenga las siguientes funciones: un teléfono celular, un reproductor de audio, una computadora para navegar en Internet, una cámara fotográfica, un dispositivo para entretenimiento y que además quieran que sea de alta calidad y que le ayude a elevar su estatus. Segmentar el mercado te permitirá conocer a tus clientes más a fondo y hacer un producto que les quede a la medida, por lo que estarán más satisfechos y tendrás más posibilidades de que compren tu producto. Aló, aló, ¿ahora sí me escuchan? Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces les decía que, ¿cómo o qué opiniones surgen desde el video? ¿Quién ya se ha puesto a la tarea de pronto de pensarse quién es ese cliente o ese grupo de clientes? Y sé que estamos calentando motores al respecto del proyecto, pero cuando a uno ya le dan una idea de lo que podría ser o uno piensa un poco lo que podría ser, también piensa a quién le podría servir. Entonces, ¿quién ha hecho de pronto ese ejercicio? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien se ha puesto a pensar ese cliente quién sería? Pues yo estoy en el proyecto con un proyecto externo de Corpochivar sobre suministros de agua y la Dale, empresa Laura. nos comentaba, no sé si me escuchan, ¿aló? Sí, sí, te estoy escuchando. Ok, la empresa nos comentaba que era para zonas rurales y que como era zonas rurales es más, o sea, hay más posibilidad de que haya personas de la tercera edad. Entonces, que el sistema que nosotros pensemos en diseñar debe ser como de fácil mantenimiento y que no sea tan necesario que ellos estén pendientes del tema. ¿Me hago entender? De acuerdo, tienes toda la razón. Y se han puesto a pensar, primero, ¿qué zonas rurales son? Es en la parte de Boyacá, en el suroriente, y Ok, pues también tenemos, o sea, digamos, lo que estaba pensando ahorita es que, digamos, tenemos que pensar si hay fuentes hídricas, si hay zonas hídricas, y ellos nos pedían que sean sistemas como individuales, como para cada casa, porque las distancias que hay de un hogar a otro son grandes. Entonces, tal vez eso, no sé si sirva, o sea, si me hago no, entender. y ahí ya tienen ustedes información que les va a permitir pensar, oiga, zonas rurales, uno. Entonces el desplazamiento puede que afecte porque están separadas las unas de las otras, vale. En esas zonas rurales puede que esté la persona mayor, pero viva de pronto con uno de sus nietos, que tenga nietos, pues, y que viva con los nietos, que viva con alguno de sus hijos, o Pues puede que no. Dale, Laura, perdón. ellos nos comentaban que la mayoría de los jóvenes ahora pues, van a las ciudades, entonces
es muy usual encontrar personas de la tercera edad viviendo solos, o sea, como que estén solo ellos. De acuerdo. Entonces esa es una característica importante. Luego, personas de la tercera edad que viven solos, ¿cierto? Quizá con su pareja, quizá ya sin su pareja. Que estén de amigos, pues, con los vecinos, ¿cierto? Que ya no, se la pasan es en su casa. Que les guste caminar o que no puedan caminar. Que se movilicen ¿cómo? No, pues que tengan el burro de pronto para movilizarse, tengan un caballo, que sus hijos así estén en las ciudades, no sé, pensemos Boyacá, pensemos una ciudad, Sogamoso, ¿cierto? Entonces Sogamoso tiene varios pueblos aledaños, pero entonces la gente joven o en edad pues productiva, lo más cercano es en Sogamoso, entonces pueda que esa persona los visite los fines de semana. Luego hay diferentes características de ese tipo de clientes o de ese segmento de clientes que tenemos que considerar para cuando estemos pensando en la solución, ¿de acuerdo? Acá hay algunas ventajas de la segmentación y de por qué tenemos nosotros que hacer ese proceso de segmentación antes de ponernos a pensar de qué forma le vamos a llegar. Primero, nos permite entender mejor a la competencia. ¿Por qué creen ustedes que el segmentar permite entender mejor a la competencia? ¿O no creen ustedes que la segmentación le permita a uno entender a la competencia? Porque se empieza a mirar pues la competencia a qué tipo de mercado le está apuntando y pues ahí se sabe qué productos más o menos van a diseñar en un futuro. Así es, Jason, muchas gracias. El que yo segmente me permite a mí identificar características puntuales de grupos de consumidores y me permite comenzar a vislumbrar esa relación que hay entre lo que la competencia ofrece y ese grupo particular. También me permite a mí saber que si este segmento tiene estas características, este es el competidor que está más posicionado y todavía no tiene un producto que responda a lo que ese segmento está demandando, quizá esté trabajando en la nueva alternativa para ello. Me permite identificar por qué X segmento de clientes, si bien le consume al competidor, no está completamente satisfecho, porque el competidor todavía no ha entendido que ese grupo particular requiere un algo adicional, ¿de acuerdo? Entonces, también nos proporciona luz en cuál será la ventaja competitiva de nuestro proyecto, al respecto de esas capacidades que nosotros tenemos, de ese diferencial frente a nuestro grupo de clientes y de cómo nosotros lograremos posicionarnos en ese mercado sobre la competencia de los jugadores que ya existen. El segmentar también permite que nosotros como proyecto apreciemos de mejor manera lo que el cliente quiere. ¿Por qué? Al saber nosotros que el cliente o el grupo de usuarios o consumidores tienen determinadas necesidades, han tenido determinados problemas con lo que les ofrece el entorno, tienen determinadas expectativas, ¿sí? Al respecto de lo que están esperando que se les ofrezca. Luego nosotros como proyecto vamos a comenzar a entender a ese cliente como la fuente primaria de información para generar desarrollos e innovaciones en nuestros productos y en nuestros procesos, ¿de acuerdo? Ayuda a que se mejoren los planes de marketing o mercadeo. ¿Por qué creen que la segmentación ayuda a que estos planes sean mejores? Porque hace que enfoquemos pues nuestro dinero de publicidad en las personas que muy seguramente sí nos pueden comprar, o sea, no vamos a desperdiciar dinero en otros mercados que realmente no son nuestros clientes ideales. De acuerdo, Raúl, muchas gracias. Así es. Hablábamos al principio de esos medios tradicionales de las redes sociales, ¿cierto? Y yo les decía, no significa que sean viejos, sino que pues son tradicionales y uno tiene que determinar cuál es la mejor mezcla. Luego, el que yo conozca mi segmento de clientes me va a permitir a mí determinar qué tanto debería irse en publicidad tradicional si es que la requerimos, qué tanto en redes sociales, qué tanto debería invertirle yo de pronto a una experiencia alrededor del producto que estoy ofreciendo, qué tanto debería meterle yo a un posible local o si es que mejor no local y mejor un marketplace, ¿cierto?
Luego, el que yo entienda el segmento me va a permitir a mí gestionar de forma más efectiva mis recursos y no necesariamente gastar tanto dinero en campañas de mercadeo, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que aproximadamente las grandes compañías destinaban en un principio para el tema de mercadeo y de publicidad? En porcentaje, no en valor, en porcentaje. Del 100% del presupuesto, ¿cuánto se iba a mercadeo? Yo he escuchado que, por ejemplo, las farmacéuticas gastan el doble en publicidad que incluso en desarrollo de sus propios productos. De acuerdo, Raúl, muchas gracias. Nos dicen Jason un 20%. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Entre el 10 y el 30, nos dice Mohamed. ¿Alguien más? Listo. Aproximadamente el 25%, pero hay excepciones como las que nos mencionaba Raúl. Hay empresas que por ser de consumo masivo, ¿cierto? Sus productos, o por ser, digamos que muy centralizados en algún tipo de problema o ser de un mercado muy especializado, pues gastan o gastaban muchísimo más presupuesto que en el mismo desarrollo de producto, ¿cierto? Pero esa es una tendencia que ha venido cambiando a partir del uso de las redes sociales y a partir del afianzamiento de relaciones. El que uno afiance relaciones con sus clientes, el que uno segmente muy bien a sus clientes y el que uno responda de mejor manera a esas necesidades de los clientes significará que el voz a voz positivo va a ser mucho más efectivo que toda la campaña que yo pueda hacer en los diferentes canales, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el free press. Y es que a alguien que está satisfecho con lo que yo le estoy ofreciendo, pues va a comenzar a compartirlo con sus círculos sociales más cercanos. Y entonces eso va creciendo como una bola de nieve. Sin embargo, si hay algo malo, ¿cierto? Y el cliente está insatisfecho, eso también se comienza a esparcir en el mercado de clientes. Y si bien lo bueno va creciendo como una bola de nieve, lo malo hace que la bola de nieve sea grande mucho más rápido, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese free press, ¿listo? Con lo que se manejará en redes sociales, con los canales que vamos a utilizar. Y permite un uso más adecuado de los recursos. Esto va de la mano con lo que estamos hablando y es que a partir de identificar muy bien cuál es ese cliente, identificar esas necesidades, saber qué problemática tengo yo que atacar con el diseño de mi producto, luego puede que oriente o reoriente mejor el uso de los recursos a otro tipo de cosas, ampliar mi capacidad, a capacitaciones internas, a generar procesos de innovación, de investigación y desarrollo. ¿Qué variables tengo que tener en cuenta para la segmentación? Y las mencionaron ustedes muy bien. Temas geográficos, psicográficos, demográficos y conductuales. Y es muy importante que tengamos en cuenta que la segmentación se debe hacer con una combinación de todas estas variables. No es suficiente con decir, no, mi segmento de clientes son hombres y mujeres entre los 25 y los 32 años de edad que vivan en Bogotá. No, como lo hablábamos ahorita, resulta que es que hombres y mujeres entre 25 y 32 años de edad pueden vivir en Bogotá, sí, pero no significa que sean todos de Bogotá. No significa que el estilo de vida que tiene que ver con el tema psicográfico sea el mismo. Unos pueden que sean muy saludables, ¿cierto? Puede que otros sean sedentarios no porque quieren, sino porque sus trabajos o sus dinámicas pues así lo han obligado. Puede que otros tengan familia, ¿cierto? Puede que otros sigan viviendo con su papá y con su mamá, puede que tengan pareja del mismo sexo, puede que tengan hijos, no tienen hijos, pero tienen mascota, ¿cierto? Compran porque están motivados de acuerdo a diferentes circunstancias, por la fecha comercial o porque no van con las fechas comerciales, entonces no dan regalos de cumpleaños, sino que dan un regalo en cualquier momento. Compran porque depende de su estado de ánimo, les molesta una cosa, les molesta la otra. A lo que voy es a que tengamos en cuenta que la segmentación significa dividir ese mercado en muchos más elementos que los demográficos. Significa que yo debo entender
¿Por qué mi cliente toma ese tipo de decisiones? ¿Cuál es el estilo de vida de ese cliente? ¿Quién influye en esas decisiones de compra? ¿De dónde es mi cliente? ¿Cuál puede ser ese aspiracional de mi cliente? ¿De acuerdo? Al segmentar y al hacer esa división pues en grupos, lo que yo espero es encontrar mi mercado meta. Y ese es el segmento al cual yo le quiero llegar puntualmente. Entonces, dense cuenta, una cosa es la segmentación, que es el proceso de división del mercado general, y otra cosa es el mercado meta, que es a quien yo le voy a llegar con mi oferta. Para ello necesito responderme estas preguntas. ¿Conozco las necesidades, deseos y comportamientos de compra de esos clientes objetivo? ¿Mis estrategias reflejan la realidad del mercado? Realidad que tendrá que ver con los canales de comunicación, con la frecuencia de la comunicación, con lo que para mi cliente es promoción, significa la promoción. La misión y visión de la empresa, o en mi caso de mi proyecto, están orientadas al cliente. Es decir, yo busco la satisfacción de ese cliente, mi cliente está en el centro del proceso. Es muy importante darnos respuesta a esta pregunta y saber entonces cuál va a ser ese mercado medio, ¿de acuerdo? Hay muchos factores que influyen en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones de compra como consumidores. Y nosotros como consumidores damos información al respecto de ese comportamiento de compra a partir de las encuestas de satisfacción, a partir de las preguntas que hacemos al asesor de ventas, a partir de nuestras quejas, si se quiere. Nosotros estamos dando información como consumidores. Luego, es tarea del el proyecto, de la empresa, del que ofrece ese bien, analizar esa información e identificar cuáles van a ser las rutas para continuar ese afianzamiento de relaciones con los clientes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Listo, continuemos. Este es un modelo, ustedes lo pueden buscar por internet, que me parece a mí que les puede ayudar mucho para definir elementos clave de ese posible segmento de clientes. Se llama el modelo de las 7 O's, desarrollado por Philip Kotler. Philip Kotler y Gary Armstrong son dos autores que han sacado una cantidad importante de libros sobre el mercadeo, ¿cierto? Los principios básicos del mercadeo. Tienen una versión de su libro Principios de Mercadeo, pero para Latinoamérica. Y digamos que pues son, Philip Kotler, de hecho, es conocido como el padre del mercado actual. Y entonces nos plantean diferentes modelos, prácticas o rutas pues para la identificación de esas necesidades, la generación de relaciones, el afianzamiento de actividades en la cadena de valor. Este modelo de las 7 O's nos permite a nosotros identificar y analizar ese mercado en el que vamos a operar y entender ese comportamiento para que nosotros podamos tomar decisiones con base en la evidencia. Entonces, ¿cuáles son las 7 O's? Digamos, se llama 7 O's por los conceptos en inglés. Sin embargo, en principio, ¿cuál es el mercado potencial? Que yo defina a partir de esa segmentación esos criterios que caracterizan a mi mercado potencial. Segundo, ¿qué es lo que les voy a ofrecer? Bien o servicio, ¿listo? ¿Cuál es ese producto que viene a responder a una necesidad? Tercero, ¿cuál es el momento de compra del personaje? ¿Cierto? Entonces, no, dependiendo del producto, este personaje o mi cliente compra, voy a dar un ejemplo. Somos asalariados, entonces nos pagan cada 15 días y resulta que dejamos nosotros para hacer el mercado cada 15 días, ¿cierto? Entonces, el momento de compra es, no, quincenalmente una vez se recibe el pago. El momento de compra, dependiendo del producto, se da cuando se está en familia, ¿sí? Cuando el personaje está solo, si es un producto que responde a alguna necesidad de autorrealización, ¿sí? Operaciones, ¿cómo se realiza la compra? Entonces, bueno, ese cliente generalmente realiza sus compras por medios virtuales o tiene que ir hasta el punto de venta a interactuar con el producto para luego tomar la decisión. Organizations, o quién participa en la compra. ¿Quiénes son esos principales influenciadores de esa decisión de compra? ¿Sí? Entonces, en mi caso,
para hacer una compra importante en mi casa, yo le consulto con mi esposa, ¿sí? Yo no hago una compra compleja solo, pero pues si es el almuerzo y estoy por fuera, pues es una compra que yo sí hago solo, no tengo que comentar pues esa decisión. Si yo quiero comprarme un carro, pues yo le consulto a mi papá al respecto de cuál podría ser ese carro, porque para mí él es quien tiene la información suficiente y me puede orientar mejor, ¿sí? Entonces, esto hay que identificarlo, quiénes participan en esos momentos y en esas decisiones de compra, ¿listo? Lugar de adquisición, sea por internet, sea en el local comercial, sea en alguna feria, y cuáles son las motivaciones de ese cliente, ¿sí? ¿Qué lleva a ese posible cliente a buscar un producto como el que yo le estoy ofreciendo y a tomar la decisión de compra? ¿De acuerdo? Preguntas. Continuemos entonces. Otro elemento importante es la propuesta de valor. Lo hablamos nosotros ahorita. ¿Qué es el valor? Y mencionaban ustedes, no, pues es ofrecerle algo que para el cliente sea mucho mayor que lo que está pagando, ¿cierto? Es superar esas expectativas, son esos elementos diferenciales de la oferta. Entonces, para llevarlo al concepto, el valor, diferente a lo que es el precio, es esa percepción del cliente al respecto de los beneficios del producto y versus lo que tuvo que pagar para adquirirlo y consumirlo. Ejemplo, un carro de gama alta, ¿sí? Puede costarle a la persona que lo compre, no sé, 150, 200 millones de pesos. Pero ¿cuál creen ustedes que es el valor de ese carro para esa persona? ¿Y con base en qué estará determinando ese valor? ¿Qué opinan? Nos dice Raúl, el estatus. Perfecto. ¿Quién más? La Nos dice seguridad. Jason. Seguridad, nos dice Cristian. Muchas gracias. Jason nos dice salir a farandulear y conocer chicas. También, ¿cierto? Y ahí ya entramos en una diferenciación entre la seguridad que nos lo mencionaba Cristian y el farandulear y conocer chicas que nos lo menciona Jason. Entonces, el que sale a farandulear y conoce chicas, puede que no tenga pareja o no sea una relación tan estable, ¿cierto? Y entonces él está en su época dorada de vida social. Cristian decía seguridad, antes puede que sea una persona que tenga familia y se preocupe por el bienestar de sus hijos o con quien ande en el vehículo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Les doy otra. La pertenencia a un círculo social. El entorno, no es lo mismo tenerlo aquí que en Dubái, donde es más común. Y me voy a eso, Mohamed, tienes razón, ¿sí? Ese entorno. Sin embargo, si es una persona que fue nombrada en un cargo directivo en una compañía multinacional y todos sus pares tienen ese tipo de carros, de pronto se siente un poquito como fuera de onda, entonces hace el esfuerzo para conseguirse ese carro que va a la línea, ¿sí? Entonces ya se siente parte de ese grupo, ¿cierto? De la mano del ejemplo que nos da Mohamed, claro, pues tenerlo aquí o tenerlo en Dubái, no, pues entonces en Dubái yo no voy a llegar a buscarme el Renault 4, si todos lo tienen, de pronto me puedo conseguir uno, sea mucho más accesible. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ese estatus, esa pertenencia social, esa seguridad, para el personaje que se compró el vehículo de gama alta, es mucho más valioso que los 150, 200 millones de pesos que pagó. Y por eso tomó la decisión. Ese personaje sabe que tuvo que hacer un sacrificio, porque con esos 150, 200 millones de pesos pudo haber comprado otra cosa. No sé, la cuota inicial de un apartamento o terminar de pagar su apartamento, su casa, o pudo haberse comprado 3 carros de otra marca, ¿cierto? O pudo haberse hecho un super viaje alrededor del mundo. Entonces fue un sacrificio porque sobre un abanico de oportunidades determinó que se iba a comprar el carro. ¿Por qué? Porque el carro significa mucho más para el personaje que lo que pudo haber significado las otras alternativas que acabamos de mencionar. Entonces, el valor es mucho más que la cantidad de dinero que se cobra por un producto. Tengamos eso en cuenta. Nosotros como gerentes determinamos un precio que para nosotros significa el cubrirnos costos y
y tener una ganancia. Pero para el cliente o el usuario, el precio es un sacrificio. Para ese personaje, lo que importa es el valor que le genera lo que está adquiriendo. De allí la importancia de identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son los beneficios que debería tener el producto. Importante también esto, la percepción de valor varía de persona a persona, ¿sí? ¿Quiénes de acá son vegetarianos? ¿Ninguno? ¿Quiénes están en una onda saludable, pues? Entonces Jason nos dice yo. Laura Morales, levantaste la mano, adelante. Laura Muñoz dice yo. Ah, era para Cristian, decir que sí. que sí estás en onda saludable. Sí. Perfecto. Luego, para ustedes, un momento, están en la mañana, un domingo, están haciendo ejercicio, ¿cierto? Y están en esa onda saludable y les presentan una picada, longaniza, chorizo, morcilla, carne, guacamole, la arepita, ¿cierto? Y arepita de choclo y bueno, o les presentan una buena ensalada de frutas, ¿cierto? Con melón y patilla y papaya y bueno, las frutas que a ustedes les gustan, súper jugosas. ¿Por cuál se van? El domingo se vale la dieta entre semana, nos dice Jason. Vale, entonces dense cuenta, Jason sería, sí, sí, yo soy saludable, pero el domingo me como mi picadita. La fruta, nos dice Laura, ¿sí? Entonces dense cuenta, Cristian se va por la picada, es de los saludables, como que sí, como que no, no mentiras. ¿Por qué ese ejemplo? Porque si tenemos esas dos opciones, la fruta y la picada, entonces están quienes se van por la fruta, es el alimento saludable, va a saciar una necesidad, va en línea con su estilo, ¿cierto? O está la picada y entonces está el que dice, no, pues es que es domingo, es fin de semana, yo el fin de semana me lo disfruto, ¿cierto? Yo estoy toda la semana comiendo súper tranquilo, súper bajito en todos esos elementos, entonces me voy por mi picada. Yo sí hago ejercicio y como sé que hago ejercicio, pues necesito la proteína. Entonces dense cuenta que esos dos tipos de alimentos están valorados de forma diferente por personas diferentes, ¿sí? Y en ese ejercicio tan básico, o como este ejercicio tan básico sucede con cualquier tipo de producto, no a todos nos gusta lo mismo o en el mismo momento, ¿de acuerdo? Todos sentimos hambre en algún momento, ¿cierto? Todos tenemos la necesidad de comer. Y podemos tener el tallo de apio o podemos tener la hamburguesa 3 carnes. Y entonces hay para quienes el tallo de apio es suficiente y hay para quienes la hamburguesa de 3 carnes es suficiente. Si eso sucede con un ejercicio tan básico, pues va a suceder con cosas mucho más complejas. Luego, no podemos caer en el error de generalizar con todos nuestros clientes, ¿vale? La percepción de valor va a variar de persona a persona, dependiendo del momento, dependiendo de las condiciones, dependiendo de su estilo de vida, ¿de acuerdo? Esa propuesta de valor entonces le tiene que explicar al cliente por qué comprar nuestro producto y no el de la competencia, pero explicárselo más allá de la explicación técnica, ¿no? O funcional. Volvamos al esfero. Ah, no, es que escribe y la tinta le dura un mes y tiene una tapa o es retráctil. Ah, bueno, pero ¿y qué más tiene ese esfero? ¿Por qué compro ese esfero y no el otro? Ah, no, es que usted le puede dar la vuelta, no se le riega la tinta, escribe en cualquier superficie, su contenedor, pues el contenedor de la tinta es moldeable, si usted lo muerde no se va a dañar, no va a perder su forma, bueno, mil cosas, ¿sí? Tener en cuenta los beneficios y lo que significó sacrificio para el personaje. ¿Por qué? Si el beneficio es mayor que el sacrificio, es un buen producto. Yo como consumidor estoy interactuando con algo que vale la pena. Pero si el sacrificio es mayor al beneficio, yo compré un algo que no responde a lo que estoy esperando. Luego mi proyecto, mi modelo de negocio, ¿cierto? Ya del lado del el empresario, pues,
no estará bien estructurado porque yo no estoy ofreciendo o no estoy siendo evidente con lo que el cliente necesita y estoy cobrando un valor, un precio, perdón, que no responde a lo que el cliente está esperando. ¿De qué depende esa propuesta de valor? La identificación clara del problema o la necesidad del cliente, cuáles son esos beneficios que el cliente espera, cuál es ese elemento diferenciador de la competencia, cuál es la experiencia atada al producto y los elementos de sostenibilidad. Ojo con estos últimos. Sea un esfero, sea un par de zapatos, sea la casa, hoy por hoy todo producto necesita tener una experiencia atada a ese momento de compra, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer el mercado, ¿sí? Dependiendo del lugar al que vayamos, hay anuncios, puede que haya una música de fondo, hay degustaciones, hay diferentes elementos que hacen que la experiencia sea o agradable o traumática, ¿cierto? Cuando vamos a comprar ropa, entonces en el almacén de ropa hay música o está el asesor que lo acompaña durante todo el proceso, algunas tiendas tienen aromas particulares, ¿sí? Cuando vamos a comprar, no sé, cuando vamos al cine, más allá de ver la película, entonces está que las crispetas, bueno, cuando íbamos al cine antes de pandemia, que las crispetas, que las golosinas, que los jueguitos, pues si no va con los niños a la entrada, que el tema del parqueadero, todo eso hace parte de la experiencia. Entonces es importante que comencemos a pensar también, bueno, ¿cuál es esa experiencia atada al producto que estoy desarrollando? ¿Listo? Y la sostenibilidad. Yo quiero que el producto o que lo que ofrezco permanezca vigente en el mercado. Quiero garantizar que respondo a esas necesidades de cuidado del medio ambiente, de cuidado de los recursos, que estoy utilizando de forma eficiente esos recursos. Luego, estos elementos terminan siendo un detonante de esa propuesta de valor. ¿De acuerdo? Quiero que veamos este video también. Diseño sostenible. El diseño sostenible comienza a partir de la imaginación y son muchos los creativos responsables de convertir las ideas en realidad. Es por eso que hoy te presentamos el top 7 de los diseños sostenibles más creativos y útiles de los últimos años. Número 7. Potabilizadora de agua low cost. Este diseño lo creó un estudiante vietnamita de 17 años. Es un artefacto capaz de convertir agua dulce potable a partir de agua salada mediante el uso de paneles solares y lo mejor, costaría solo $45. Número 6. Sistema para aprovechar el agua de la ducha. Este diseño colombiano puede utilizar el agua gris recogida para vaciar los baños, limpiar la casa y ciertas actividades de lavado. Se ahorrarán menos de 72 litros de agua, es decir, al menos 1.5 mil millones de litros de agua por día de ahorro. Número 5. Urna BIOS. ¿Quieres dejar una huella después de morir? Esta urna biodegradable te convierte en un árbol después de morir. La urna está fabricada con materiales 100% biodegradables: cáscara de coco, turba compactada y celulosa. Número 4. Taza de café que florece. Estas tazas tienen semillas de flores silvestres nativas incrustadas para que puedan ser plantas después de su uso y así ayudar a reponer el suelo árido. Se biodegrada completamente en menos de 200 días. Número 3. Casa hecha con contenedores de transporte marítimo. Esta novedosa casa produce más energía de la que consume a través del uso de contenedores marítimos reciclados con armazón de acero, fachada de bambú sostenible, sistema de recolección de agua de lluvia y techo verde con paneles solares. Número 2. Burbujas de agua comestibles. Creadas en Londres, las burbujas de agua comestibles llamadas Uhu están rellenas de agua potable y recubiertas por una película hecha de extracto natural de algas. Nada se desperdicia. Número 1. Mr. Trash Wheel. Este bote ha sacado toneladas de basura de la bahía de Baltimore, Estados Unidos. 300 millones de bolsas plásticas, 600,000 botellas plásticas, 700,000 contenedores de icopor, 10 millones de colillas de cigarrillos y hasta un barril de cerveza. Además, funciona 100% con energía renovable. Y eso es todo por hoy.
Listo, ¿cómo Diseño lo ven? sostenible. ¿Por qué creen que les pongo este video ahí? ¿A qué responde pues todos esos productos? ¿Qué creen? ¿Nada? ¿Sin palabras? ¿Cristian? Entonces dice Jason, la nueva tendencia a sostenibilidad, ¿de acuerdo? ¿Quién más? ¿Qué creen? ¿Pudieron evidenciar elementos de la posible propuesta de valor de esos productos? ¿O cuál de esos productos dicen ustedes, oiga, no, buenísimo, esto no existía antes? Nuevo requisito del mercado que es el cuidado del medio ambiente, nos dice Raúl. Vale, muchas gracias, Raúl. Bueno, básicamente es eso. Si ustedes se dan cuenta, nos hablaba de una urna, pues para cuando uno muere, nos hablaba de una nueva forma de contener el agua potable para uno tomar, nos hablaba de unas nuevas tazas de café, nos hablaba de un purificador de agua, o bueno, de agua salada, agua dulce, nos hablaba de este bote que recoge la basura en la bahía de Baltimore. Básicamente son nuevas formas de responder a soluciones que ya existen, ¿sí? Entonces, ellos buscaron en el mercado qué está sucediendo, cuál es esa realidad, cómo se están dando soluciones a X problemas, y a partir de eso buscaron esa nueva solución, ¿cierto? Ah, no, el agua ya no en botella, pues ideémonos una película de alga que nos permita contener el agua y que sea toda comestible. Se está cumpliendo la misma función que la botella de agua, ¿cierto? La sed, solamente que estoy cuidando el medio ambiente. La urna, pues para los restos humanos. Ah, no, es que ahorita hay cajones también que se supone que son biodegradables y todo, pero pues es que esta urna está hecha de otros materiales y entonces funciona. El bote para recoger y separar los desechos. Ah, no, pues es que ahorita hay iniciativas de 1000 formas para recoger o sacar esa basura de los ríos y los mares, pues, pero entonces pensemos de una forma que lo haga mucho más rápido. Y diferentes alternativas que a partir de algo que ya existía en el mercado, se constituyen como aquella que tiene una propuesta de valor más interesante. Y eso hace que el mercado se vuelque hacia ellas. Y eso hace que los clientes que están, por un lado, digamos que adquiriendo, consumiendo de la competencia, decidan dejar de consumirle a ellos y consumirle a estos nuevos, porque está respondiendo a esas nuevas, a esos nuevos requisitos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con la sostenibilidad, con hacer que las actividades industriales y empresariales sean mucho más responsables, ¿de acuerdo? Y bueno, el último punto de la agenda para el día de hoy son los básicos del mercadeo. Básicos del mercadeo que comienzan con el producto. El producto, sea un bien o un servicio, ¿sí? Producto es todo lo que se produce. Diferencia con el bien o con el servicio, el bien se produce y se puede consumir en un momento posterior. El servicio se produce y se consume en el mismo momento. Un masaje se está produciendo y se está consumiendo en el mismo momento, ¿sí? La sala de cine o el servicio de entretenimiento se produce y se consume en el mismo momento para ese usuario que está en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Qué debe buscar ese producto? La satisfacción del cliente y generar beneficios perceptibles por el mismo, ¿sí? Recordemos que las percepciones de los clientes varían. Y también importante acá, la calidad y el desempeño funcional del producto tienen que ser superiores a lo que ya existe en el mercado. Y no los puedo tomar yo como mi propuesta de valor únicamente. Ah, no, pues que es el cliché ahorita. ¿Y qué lo diferencia usted? Ah, no, es que tengo la mejor calidad y el mejor servicio.
y usted va y le pregunta al de al lado y le dice exactamente lo mismo. Entonces, si uno va a decir, es la calidad y es el servicio, tengo que demostrarlo, se tiene que percibir eso y mi cliente es el que lo tiene que validar. ¿Listo? Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso, consumo y que puede satisfacer un deseo o una necesidad. Definición del libro Fundamentos de Marketing de Philip Kotler y Gary Armstrong. ¿Qué es importante acá? Que sepamos nosotros que si bien podemos estar generando productos para el consumidor final, pueda que también estemos pensando en un producto que llegue a complementar la cadena de operación o de producción de otra empresa, ¿cierto? Lo que se llama el B2B, Business to Business. Yo puedo ser un productor para otro tipo de negocio y ayudarle hacia que ese negocio termine con un producto que fortalezca o que genere valor para un cliente final. ¿Sí? En todo espacio donde yo pueda ofrecer un algo, donde exista una necesidad o oportunidad, pues debería yo identificar bajo qué condiciones puedo aprovechar esa necesidad y cuáles serían esos beneficios perceptibles. Importante acá, el producto, sea un bien o un servicio, requiere de un identificador, es decir, una marca, que exista una imagen detrás de ese producto. Imagen que tendrá que evidenciar los elementos de la propuesta de valor. Requiere también un empaque y una forma y un embalaje, una forma de, pues, de llevarlo hasta su consumidor, usuario final. Y entonces ustedes me dirían, listo, eso aplica para el bien, para el servicio. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el empaque y el embalaje del servicio? ¿Qué se les ocurre? En la imagen estamos claros, ¿no? Pues una marca, una imagen, un logo, perfecto. Pero ¿y el empaque y el embalaje del servicio cuál sería? Un buen servicio al cliente, nos dice Raúl. Juan Sebastián nos dice atención. Raúl nos dice una página web atractiva. Juan Sebastián nos dice calidad. Perfecto. Así es. El empaque y el embalaje de un servicio van desde la tarjeta de presentación, la presentación personal de la persona que esté atendiendo a ese posible cliente, la página web donde yo esté dando la información, quizás el local donde yo preste el servicio, ¿cierto? Las publicaciones que yo esté haciendo, el folleto en donde yo comparta información sobre ese servicio. Ese viene a ser el empaque o embalaje de ese servicio. Es la forma en la que yo estoy transmitiendo la información a ese cliente, consumidor, usuario final, ¿de acuerdo? Para diseñar ese bien o servicio, yo tengo que tener en cuenta estos pasos, y estos pasos responden a la lógica del design thinking o pensamiento de diseño, que es una metodología que ha surgido, muy probablemente muchos de ustedes o todos ustedes la han escuchado, surgió desde las disciplinas del diseño, pero luego se amplió hacia el desarrollo y diseño de productos. ¿Por qué? Porque ubica al cliente en el centro del proceso. Y lo que nos dice es, primero descubra ese problema, esa oportunidad, esa necesidad que puede existir en el mercado. Luego planee qué ideas surgen, cómo interpreta usted esos problemas o necesidades, ¿cierto? ¿Cuáles recursos necesita usted para poder cumplir o para poder solucionar ese problema? Luego de esas ideas y de usted priorizar, haga un prototipo. Entonces, diséñese un boceto, establezca cuáles son los requerimientos que usted necesita para poder llegar a ese mercado. Haga un listado de esas posibles fuentes o aliados donde usted puede conseguir esos recursos que necesita. Y luego una prueba y retroalimentación. Con ese prototipo, permita que otros interactúen con él. Existe en el emprendimiento una teoría no, existen las 4 Fs, que son esos cuatro grupos, perdón, de personas con los que uno puede comenzar a generar una retroalimentación. Y se entiende como founders, de pronto pierdo el orden, pero sé que los primeros son founders, o sea, socios. Segundo está los amigos, la familia, perdón, family. Tercero están los friends, los amigos. Y cuarto están los fools, pero pues ese sí no lo vamos a traducir literalmente, sino que les vamos a decir los crédulos. Y son esas personas que
van a confiar en uno, ¿cierto? En lo que uno le está ofreciendo y van a estar dispuestos a hacer la prueba. ¿Sí? El nivel de objetividad va a variar, claro, entre los socios vamos y para nosotros, por ser socios, quizás sea perfecto. La familia pues va a decir, oiga, no, chévere, ¿sí? Y de pronto no vaya a ser tan objetiva. Los amigos quizás son un poco más rudos. Y esos crédulos que aceptaron hacer la prueba y al final que pronto no les gusta tanto, pues nos va a decir por qué no les gustó. Luego, esa es la forma de probar, ¿cierto? Y que capitalicemos esos aprendizajes o esas mejoras. Este video se los voy a quedar debiendo, ¿sí? En las memorias encontrarán el link para que lo vean. Dice un poco cuál es ese proceso para diseñar el producto que tiene que ver con estas etapas que acá les mencionaba, ¿de acuerdo? Importante el tema del precio también. Y en el tema del precio es que, y ya lo hemos mencionado, que ustedes tengan en cuenta que para nosotros como vendedores es lo que vamos a cobrar por lo que hacemos y es lo que va a representar nuestras ganancias, pero para esos compradores el precio debería ser todos esos valores que se dan a cambio de los beneficios de tener o usar ese bien. Es decir, el comprador hace un sacrificio a cambio de una serie de beneficios, muchas veces intangibles, ¿cierto? El precio es lo que más influye en la decisión de compra. Luego, para determinar ese precio, yo tengo que saber muy bien cuál es el beneficio que le estoy ofreciendo, por qué ese cliente va a querer comprar eso que le estoy ofreciendo. Elegir un precio, nuestro reto, perdón, es que elijamos un precio que no sea ni muy alto ni muy bajo, sino que sea igual al valor que percibe el consumidor meta. Es decir, yo tengo que generar una serie de validaciones, por eso el prototipo, ¿cierto? Y a partir de eso determinar cuáles son los beneficios que percibe ese personaje, determinar qué tanto estaría dispuesto a pagar, ¿cierto? Para poder así definir cuál va a ser ese precio. Luego la pregunta que les dejo acá es, ¿cuáles son los atributos o por qué atributos vamos nosotros a cobrar? ¿Cierto? Más allá de lo funcional, ¿cuáles son esos beneficios adicionales que me van a permitir a mí incrementar de pronto ese costo? O que, por el contrario, como yo facilito las cosas, entonces voy a cobrar un poquito menos. ¿Listo? Importante aquí qué saber y qué hacer. Los costos y los gastos de producir eso que yo voy a ofrecer. El precio de la competencia, ¿por qué? Porque me va a servir a mí como un rango de acción. Yo no quiero caer en competencia desleal. Márgenes y variables macroeconómicas, ¿por qué? Dependiendo de la naturaleza de mi producto, bien o servicio y de lo que yo necesite, me van a afectar las leyes tributarias, me va a afectar el precio del dólar, el precio del petróleo, perdón, diferentes elementos allí del mercado. ¿Qué tengo que hacer? Cubrir los costos y los gastos de mi proyecto, entre esos mi salario. Evaluar reacciones, ¿de quiénes? De mis clientes. ¿Están dispuestos a pagarlo? Sí, porque evidencian esos beneficios. O realmente dejaron de comprar y dicen como, no, pero eso está muy caro. Significa entonces que yo no estoy siendo claro con los beneficios o mi diferencial. Y también tener en cuenta el tiempo necesario para recuperar mi inversión. Todo proyecto requiere una inversión. Y para yo evaluar esa estabilidad financiera necesito proyectar la recuperación de esa inversión. No por tener plata en el bolsillo a diario significa que yo estoy recuperando la inversión, ¿de acuerdo? Entonces siempre tener ese horizonte, bueno, yo invertí 10 millones de pesos, lo necesito recuperar en 5 años, luego el precio es este y entonces ahí se hace uno un análisis para ver cuántas unidades debería vender para recuperar esa inversión, ¿de acuerdo? Importante también la comercialización, es decir, cómo voy a hacer yo que ese bien o servicio llegue al consumidor final. Voy a utilizar intermediarios, voy a tener un local propio, voy a tener mi sitio web, mi marketplace, voy a hacer una venta puerta a puerta. Y esa decisión va a depender del tamaño de mercado, de la naturaleza de mi oferta del producto o servicio y de las características de ese segmento. Luego, yo puedo hablar de cobertura exclusiva, selectiva o intensiva. Pensémonos en ejemplo, cobertura intensiva, la de Bavaria, con la cerveza. En cualquier lado uno tiene acceso a un águila, por lo menos, ¿cierto? Una cobertura selectiva, entonces podríamos estar hablando no sé, de Fedco, ¿cierto? Tiendas que no estaban en todos los centros comerciales. O si hablo yo de una cobertura exclusiva, podría hablar de Harley Davidson, ¿sí? Entonces una tienda particular.
Entonces depende de eso, depende de la característica de mi segmento de clientes para, y también de la característica de mi producto para yo determinar pues cuál va a ser esa estrategia de comercialización. La comunicación es muy importante. Tengamos en cuenta primero la cobertura, lo que les mencionaba en la anterior diapositiva. Es mercado exclusivo, selectivo, intensivo y a partir de eso pues determino qué medios voy a utilizar, ¿cierto? Les decía al principio y lo vuelvo a resaltar ahorita. La radio, la televisión y el periódico son los medios tradicionales. No significa que sean los que ya nos sirven. Depende de ese público, de esa audiencia, ¿listo? El mensaje, independientemente del canal o los canales que yo utilice, el mensaje tiene que ser el mismo por todos los canales. ¿Para qué? Para evitar la confusión. Y también el método, la forma como voy a comunicar. Puedo tener métodos pasivos o métodos activos. Acá, si ustedes se dan cuenta, me están vendiendo un producto. ¿Qué producto me están vendiendo? El balón, nos dice Jason. Exactamente. Pero este no es un comercial del balón. ¿Esto qué es? ¿Esa imagen de qué es? De la película El Náufrago. Exactamente. Luego en esta otra imagen, ¿qué creen ustedes que me están vendiendo? Nos dice Jason, spa. ¿Quién más? ¿No se les ocurre más? Esto es de un bloqueador a prueba de agua. Si se dan cuenta, no veo el bloqueador por ningún lado. Aquí arriba, pequeñito, veo la marca Hawaiian Tropic. ¿Sí? Simplemente veo a la chica atravesando la piscina y el agua sin tocarla. Entonces es un método pasivo. Estoy haciendo evidente algún tipo o alguna característica de mi producto, ¿cierto? O en un escenario diferente al de una venta directa, yo hago presencia con mi producto. Y tengo los métodos activos, ¿sí? Entonces acá me están diciendo que Sprite es refrescante. Esto es en unas playas en Sao Paulo, ¿sí? Colocaron las duchas, pues las vistieron pues como dispensador de gaseosa y la gente se bañaba ahí. Clarísimo el mensaje, clarísimo que es una campaña de publicidad. Y yo estoy seguro que también muchos de ustedes han visto el comercial de Old Spice, ¿cierto? Y entonces el desodorante para hombre, para oler como hombre, ¿sí? Una campaña muy directa con un personaje muy representativo del producto que no dejaba nada a la imaginación al respecto de qué será el producto que buscará, no, eran claros con el mensaje, ¿de acuerdo? Por último, importante el tema de las relaciones. Y desde el principio yo tengo que pensar en fortalecer mi oferta de valor a partir del relacionamiento con mis clientes y con los diferentes grupos. Tengo que establecer cuál va a ser el tipo de contacto que voy a tener con ellos. Tengo que establecer cómo voy a dar ese soporte pre y postventa. Tengo que establecer protocolos de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Y esos protocolos tienen que ser monitoreados constantemente. Y yo tengo que responder a todo, a una felicitación con un agradecimiento, a una queja, un reclamo con alternativas de solución o buscando el entender mejor qué fue lo que sucedió, ¿vale? Los dejo con estas preguntas para que continúen el desarrollo de su proyecto. ¿Cómo van a segmentar su mercado? ¿Cuál es el perfil de su cliente? ¿Cuál es su valor agregado? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra su bien o servicio? ¿Por qué su mercado es atractivo? Es decir, ¿qué elementos del entorno hacen que usted se quiera meter a eso? ¿Cuáles serán sus estrategias de mercadeo? Y si quieren llegar un poquito más allá, ¿cuánto piensan vender? Para que determinen si con la inversión que se pueda requerir, digamos que están alineados, ¿de acuerdo? No sé si tengan preguntas. No, señor. ¿Comentarios? Vale, Laura, muchas gracias. Bien, perfecto. Pues les agradezco mucho el tiempo. Nos pasamos un minutico. Espero que haya, pues, que todo lo que dije algo les quede y siempre pendiente, pues, para ayudarles en el desarrollo de sus productos, ¿vale? Muchas gracias y bueno, Lady, ya las instrucciones finales. Que estén muy bien. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias.
A todos muchas gracias, buena tarde.